Enrique Peña Nieto ayer presentó 5 iniciativas al Congreso, las envió a los legisladores sobre la protección y defensa de los derechos humanos. Y en la línea telefónica está Rubén Aguilar Valenzuela, ex vocero presidencial, analista, por supuesto, político. Rubén, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Como igual, Enrique, mucho gusto de saludarte y al auditorio de tu magnífico programa. Muchas gracias. Oye, a ver, ¿le sirve a Peña haberse adelantado a lo de la ONU después de que conocimos todo lo que nos echó en cara la ONU? Yo pienso que sí, en el sentido, de que se sabía que hoy día pasaba México en que se llama el mecanismo de examen periódico de derechos humanos de la ONU, y había de las 91 recomendaciones que se habían hecho en la pasada del 2009, como bien lo señala hoy la senadora Angélica de la Peña en un artículo en el periódico El Universal, quedaron pendientes 4. Las 4 que quedaron pendientes hacen en algún sentido relación a las 5 iniciativas que mandó Peña. En ese sentido, tarde, podía haber sido mucho antes, también lo pudo haber hecho el gobierno de Calderón. Se adelanta sabiendo que hay ese déficit de parte del gobierno mexicano de no haber cumplido estas 4 recomendaciones. Las otras sí se habían cumplido, y en ese sentido pues me parece que la idea es como manifestar que hay voluntad, que hay disposición, y se adelanta a lo que hoy ocurrió en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. A mí me parece que estuvo bien, hubiera sido mucho mejor, pienso, si lo hubiera hecho antes. No, pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Oye, no podemos dejar de preguntarte ahora que está de moda este asunto, y digo de moda en términos de fácil lenguaje por la cuestión de los caracteres, pero el tema de fondo grave del espionaje, que tiene que ver también con los derechos humanos, porque lo que hemos conocido es que han espiado el gobierno de Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad, a ciudadanos, no solo a políticos. Pero lo que dice Fox desde España hoy, tú trabajaste muy cerca con el expresidente, eras el vocero presidencial, el jefe de comunicación social, ¿cómo lo ves lo que dice Fox? O sea, que no le preocupaba que lo espiaban, que ya sabía, que todos lo hacen, que lo hacía. ¿Tú sabes que el gobierno mexicano, cuando estuviste ahí con Fox, espiaba a sus ciudadanos? A ver, voy a decirte lo que pienso yo, ¿no? Que diga el presidente Fox, pues está en su derecho, y él que diga lo que quiera, ¿no? Yo lo que pienso de todo esto que acaba de ocurrir es que todos los gobiernos del mundo saben que los americanos espían. Nadie puede ser llamado al engaño. Los americanos son muy exigentes que los otros países cumplan las normas internacionales, y ellos nunca las han cumplido. No son sujetos de la Corte Internacional, no quieren hacerlo para hacer este tipo de cosas. Entonces, tú y yo, Enrique, y otros nos podemos ofender, envolver en la bandera nacional, tirarnos de Castillo de Chapultepec, pero no va a cambiar la realidad, no va a cambiar. Seguirán los americanos espiando, está en la lógica de sus intereses. Y todo gobierno, la única parte que tiene, porque eso no tiene ninguna capacidad ni México, ni Brasil, ni ninguno de estos países que fueron espiados. Ahora sabemos por este chico que en una crisis de conciencia revela lo que está haciendo los Estados Unidos, pero lo han hecho siempre, y en ese sentido pues no hay ninguna capacidad objetiva para impedir que los americanos hagan eso. Nos puede molestar muchísimo, enojar muchísimo, pensar que estos son unos tipos irrespetuosos del derecho internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a todo lo único que te queda es ser muy cuidadoso en tu comunicación, sabiendo que eso pasa. Eso, o sea, por ejemplo, Fox, ¿cómo se comunicaba? ¿Chateaba, blackberreaba, maileaba? ¿Te acuerdas que todavía esas cosas no existían? Todavía no tanto, ¿ah? No había, no lo usamos, objetivamente, no lo usábamos el internet, eso sí, pero todavía no. El celular sí lo usaba, ¿no? El celular sí, pero el Twitter, estas cosas no estaban en ese momento, eso pasó ya en el gobierno de Calderón. Pero insisto, nos puede molestar o no, pero todos los gobiernos saben que eso lo hacen los Estados Unidos. Entonces la otra cosa que tocaría, y sería absurdo y estúpido gastar ese recurso, es entonces vamos a vengarnos y nosotros también vamos a espiarlos. Pues es absurdo. Los americanos
lo defienden en el Congreso, ya lo declararon, el responsable de seguridad, que está en la lógica de sus propios intereses, que así han evitado actos de terrorismo a nivel mundial, que eso ha beneficiado a otros países, nos guste o no, sea cierto o no, eso va a seguir ocurriendo. Entonces pues nos podremos indignar horrible, pero esa indignación no va a resolver nada. Entonces hagamos lo que sí nos toca, entonces que los gobernantes, los ciudadanos que tengan algo escondido o que no deberían de enterarse los otros, pues que no usen estos medios por los cuales se van a enterar. Incluso elementos en Los Pinos sí usábamos para ciertas cosas, teléfonos encriptados, ¿no? Para comunicaciones privadas. Para ciertas comunicaciones lo usábamos y éramos 5 o 6 los que teníamos el teléfono encriptado. Pero las centrales de estos, a su vez, están en los Estados Unidos. También desde ahí te lo podrían leer, si lo quieren, hackear, si lo quieren. Estamos condenados a eso, pero a ver, la otra parte de Fox. México también lo hace, también espía a sus ciudadanos. Pues, eso ya no está tan chido. Eso sí, digo, en el caso, pues no está tan chido, o sea, desde luego que no. Ahora, en el marco de las leyes en todos los países, pues existen protocolos respetando los derechos, etcétera, en los cuales sí podrías interceptar información de cara a la seguridad. Eso tampoco es que no se use, es un instrumento que si se utiliza en el marco de la ley, si se utiliza respetando los derechos humanos, etcétera, pues es un buen instrumento para captar lo que pueden hacer delincuentes, lo que pueden hacer alguien que atente contra Usted tocó, ¿no? Finalmente el asunto de los videoescándalos, esas cosas son de otro nivel, ¿no? Abuso. Pero nunca espiaron, por ejemplo, a López Obrador desde el gobierno de Fox. Absolutamente no, te lo puedo asegurar. Nunca. No, nunca. Desde ninguna instancia así de seguridad. Desde ninguna instancia de lo que yo esté informado y que tenga, nunca. Pues el señor era absolutamente público, que lo decía todo el tiempo, no había ni necesidad. Pero no sé, desde lo que yo sé, de lo que a mí me toca decirte, Enrique, de lo que yo puedo hacerme responsable, jamás se utilizó ese mecanismo con los políticos en el gobierno de Fox. No lo usamos nosotros tampoco con otros países, como lo hacen los cubanos, que graban todas las conversaciones que tienen con mandatarios. ¿Está bien o está mal? México no lo hace. Entonces, ¿se le chispoteó a Fox ahí o? Me parece que es correcto que no se haga. Me parece que no es una buena práctica diplomática el grabar las conversaciones entre los jefes de Estado. Pero bueno, hay otros países que sí lo hacen, nosotros no lo hacemos. Bueno, pues ahora sí que otra vez se aplicó lo de lo que el expresidente quiso decir. Ni modo. Bueno, no puedes negar la cruz de esa parroquia que ya dejaste. ¿No? Nada más a mí me parece que las 5 iniciativas, déjame decir 2 o 3 cosas. A ver, dime. Las 5 iniciativas que van del presidente, comenzando, digamos, por la de retirar ciertas reservas que había hecho el gobierno de México a tratados internacionales, me parece muy bien, qué bueno que lo hace. Me parece también muy bien que se atempere en materia de expulsión de extranjeros y que no solo se pueden expulsar a extranjeros que hayan llegado al país, que amenacen la seguridad del país, que delincan, pero no por haber entrado al país de manera ilegal, como puede ser un migrante, etcétera, que va en tránsito, hay que arrestarlo, etcétera. Me parece muy bien también. Me parece también muy bien el que las desapariciones forzadas se vayan a regular con estándares internacionales y que los militares que incurrieran en este delito podrían ser juzgados por tribunales civiles. También me parece muy bien que la práctica discriminatoria de personas que tengan VIH y SIDA que trabajen como personal militar no pueden ser corridos de la institución, salvo que realmente impidieran la realización de su trabajo. No, están maravillosas, lo que decías al principio es el tema, ¿no? O sea, si las presentas un día antes de que te viene el latigazo de la ONU, pues ahí ya dices, ay, lo hizo para no quedar mal o para exactamente, calmar que lo un hizo, poco las aguas. pero peor es no haberlo hecho. Bueno, pero peor es no haberlo hecho. Y vivimos en el México de lo menos peor todavía. De lo menos peor, si quieres, pero vamos caminando, no, muy lento, cosas que deberían de preocupar y a los políticos y ser mucho más
interesados en materia de derechos humanos, pues lento. Y otra consideración que quisiera hacer, están muy sorprendidas en general todas las organizaciones que trabajan derechos humanos en el país, con que ahora sí la Comisión de Derechos Humanos de México haya presentado un informe muy crítico en el caso de Naciones Unidas o en Ginebra. En general, la comisión se había mantenido muy tibia, muy amarrada, pero ahora sorprende, y qué bueno que lo hizo. Yo pienso que hay que reconocer por qué no lo hizo antes o otra vez, pero qué bueno que lo hizo ahora y que no presentó un informe light, favorable al gobierno, sino que reconoce que hay tortura, que incluso se ha aumentado en este sexenio la tortura. Esas cosas me parecen relevantes también, y hay que reconocerlas. Bueno, pues ahí está. Gracias, Rubén, por estos minutos. No, gracias a ti, Enrique. Un abrazo al auditorio. Hasta luego, que Hasta estés luego. bien. Rubén Aguilar, ex vocero presidencial con Vicente Fox.